Muy buenas tardes, estimadas maestras y maestros. Les saludo a todas y a todos con mucho afecto, con mucho aprecio. El día de hoy hemos decidido realizar esta sesión de Facebook Live para todos aquellos compañeros que estén interesados en el proceso de admisión para este ciclo escolar 2020-2021. Reciban también a su vez un saludo muy cordial del señor gobernador, del licenciado Alfredo del Mazo Maza, y del secretario de Educación, licenciado Alejandro Fernández Campillo, quienes están enterados de esta sesión que hoy tenemos con todas y con todos ustedes. Es muy importante que se tengan las precisiones correspondientes acerca de lo que hoy vamos a hablar. Y es muy importante en virtud de que existen algunos organismos, algunas personas de buena fe, tenemos que decirlo así, que han querido contribuir también para darle mayor información acerca de estos procesos a todos aquellos que están interesados, a las maestras y los maestros. Sin embargo, también es importante aclarar que toda información que no fluya por nuestros canales oficiales, pues no es responsabilidad de parte de esta coordinación. Así que les invitamos a que ustedes también nos sigan a través de nuestra página oficial de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, a través de nuestra cuenta de Facebook, a través de nuestra cuenta de Twitter, y en esta encontrarán la información correspondiente acerca de estos procesos. En específico, hoy vamos a hacer algunas precisiones respecto del proceso de admisión y los elementos que en ella se contienen para darle viabilidad al oficio que nos hizo llegar la UCICAM con respecto a lo mismo en fecha 10 de julio. En ellos se especifica claramente darle continuidad al proceso de admisión y al proceso de promoción vertical. Sin embargo, hoy solamente hablaremos de la admisión. Y específicamente en lo que se refiere a dos procesos y que es específicamente, a ver, déjenme buscar aquí mi tarjetita, es específicamente con la acreditación, en lo que se refiere a la acreditación del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, que son los procesos que están pendientes, y el instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes docentes. Recordarán que estos procesos quedaron suspendidos con motivo del confinamiento, en razón de la pandemia que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país, pero hoy ya tenemos la información y sobre todo la instrucción precisa de la UCICAM que está instruyendo a todas las entidades y a todas las autoridades educativas locales darle continuidad a este proceso, como decía, específicamente al proceso de admisión, para lo cual hemos puesto a su disposición a través de nuestra página oficial el link correspondiente a las guías de estudio para que ustedes tengan mayores elementos en virtud de que deben de prepararse a conciencia, deben tener también pues, el tiempo suficiente para analizar cada una de ellas, específicamente en las modalidades de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. En ellas estarán ustedes encontrando todos los contenidos que tienen que ver con el examen o con el instrumento de valoración para poder tener pues éxito específicamente en lo que se refiere a los que tienen esta intención y este interés por ingresar al servicio público educativo en el Estado de México. También hemos puesto a su disposición un simulador de examen para que ustedes se puedan familiarizar con el tipo de reactivos y el formato de examen. No es el examen, queremos decirlo, no es el examen, es solamente un simulador y esperemos que les sirva a ustedes, pues que van a enfrentar este proceso por primera vez y que de alguna manera cuenten ustedes con los elementos suficientes para poder tener el éxito que cada uno y cada uno de ustedes desea y también el que nosotros esperamos de ustedes mismos. Así es que, sin más, voy a darle el uso de la palabra al profesor Gustavo Vázquez, que estará hablando con mayor abundancia acerca de este proceso y me despido de ustedes deseándoles todo el éxito del mundo. Esperemos que nos podamos ver en las fechas en que tendremos ya la oportunidad de asignarles a través de un nombramiento que, como lo especifica la ley, será temporal por 6 meses de un día y que posteriormente tendrían ustedes el derecho a un nombramiento definitivo
para lo cual habrá también en específico información que ustedes deben conocer para saber cuál será su condición una vez que hayan ingresado a servicio público educativo en nuestra entidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les deseo, como dije hace un momento, muchísimo éxito y bueno, pues nos veremos ya muy pronto. Voy a retirarme de este espacio para que el maestro Gustavo pueda abordar los temas y los puntos donde ustedes tengan dudas. Aquí tenemos a nuestros compañeros también que están muy atentos a todas estas, a estos mensajes mediante los cuales nos expresan sus comentarios y dudas para darles un poquito de más información. Muchísimas gracias a todas y a todos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, nuevamente saludándolos. Es para mí un gran gusto estar con ustedes el día de hoy y compartirles un poco algunas sugerencias, algunos puntos importantes, algunos detalles que refieren las guías de la preparación de la aplicación del instrumento de valoración. Entonces vamos a definir, primero teníamos mucha información al respecto, pero como bien decía el coordinador, nos interesa mucho que ustedes puedan informarse de fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son las propias redes sociales de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como las cuentas oficiales de las unidades del servicio profesional docente o unidades especiales de las entidades federativas, que en este caso estamos refiriéndonos y nos da mucho gusto saludarlos desde el Estado de México. Si bien es cierto, es una transmisión que estamos organizando en esta entidad en el Estado de México, como es el análisis de los documentos oficiales, son aplicables para todas las entidades. Finalmente, cada entidad desarrollará distintas estrategias para poder estar en contacto con ustedes y poderles dar la información que emane de la UCICAM. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos. Una de las principales dudas que ustedes han tenido a lo largo de todo este periodo, que también era de incertidumbre para nosotros comunidad, porque no teníamos información. Nosotros no éramos omisos o no escuchábamos o no conocíamos cuáles eran sus necesidades de información. Quisimos ser respetuosos al no tener un pronunciamiento de la unidad del sistema, de no darles información que fuera errónea o que fueran suposiciones o que fueran deducciones de nosotros. Ahora que ya tenemos ciertas especificaciones con estas guías, podemos contestar una de las primeras preguntas, si iba a haber o no iba a haber aplicación. Entonces, ahorita ya les podemos decir de manera directa y con apego a la verdad que va a haber aplicación y esta aplicación va a ser en línea, de acuerdo a lo que se establece en estas guías. Entonces, más adelante hablaremos de cuáles son las previsiones o cuáles son las características que debemos tener. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué asuntos o qué aspectos son importantes tener en consideración? Pues tenemos que prepararnos ante esta aplicación. Nos preguntan mucho cuál es la fecha. La fecha de aplicación aún no la tenemos. Esa fecha nos la va a indicar la UCICAM e inmediatamente cuando sepamos la fecha, así como las características del instrumento, el número de reactivos o el número de tiempo u horarios que se establecerán, en ese momento nosotros se los haremos saber de manera inmediata a través de su correo electrónico e incluso de nuestras redes oficiales en Facebook o en Twitter. Y también, repito, lo haremos a través de su correo electrónico. Entonces, esa es otra pregunta recurrente. Pero lo que sí podemos hacer en este momento con lo que ya tenemos es prepararnos para esta aplicación. ¿Cómo vamos a prepararnos para esta aplicación? Pues lo primero es que podamos todos conocer las guías que ya están disponibles en la página de la UCICAM. ¿Cómo las podemos obtener? Nosotros como coordinación ya el día de hoy, a todos los que se registraron para el Estado de México estarán recibiendo un correo electrónico con esta notificación de esta información y todas las ligas de las guías. Ahí obviamente estarán ubicando la que corresponda al nivel educativo por el que ustedes participaron. Adicionalmente están dispuestas las ligas del simulador. Bien, entonces lo que tenemos que hacer con estas guías es algo bien importante. Tenemos que identificar cuáles son los elementos, las características, los temas, las aptitudes y los conocimientos que nos van a evaluar en este instrumento. Bien, entonces más adelante estaremos hablando sobre algunas recomendaciones sobre esto. Entonces también a través de correo electrónico les estaremos informando la fecha de aplicación y el mecanismo y también el usuario y la contraseña con la que ustedes van a acceder. Las guías refieren que el link o la liga mediante la cual se va a desarrollar la prueba va a estar disponible media hora antes
de que ustedes, de que inicie. Entonces se les notificará en el momento que corresponda para que ustedes puedan tener a tiempo esa guía. Bien. También es importante que ya vayan considerando que, como decía en un principio, que la aplicación es en línea, ustedes ya vayan identificando en qué equipo de cómputo, en qué servidor de internet y tener adicionalmente algún otro dispositivo, ya sea una tableta o algún teléfono celular, con la carga completa y también con internet para que pueda acceder si tuvieran alguna falla eléctrica. Ya ven que en estos momentos hemos recibido ya bastante lluvia, entonces es probable que tengamos algún apagón o que tengamos algún problema de este tipo. Entonces, si tuviéramos uno parecido, es muy importante que tengamos esas previsiones. Eso es lo que podemos ir preparando en este momento. Vamos a ver un poquito sobre esta preparación. Ya que tienen ustedes su guía, veo que en muchos grupos de diferentes redes sociales se está diciendo y se están compartiendo las guías. Eso es algo bien importante porque, en efecto, en grupo podemos conocer o acercarnos más precisamente a todos estos materiales o a esta bibliografía que se requiere. Entonces, es muy importante que podamos analizarla a profundidad. Pues bueno, las guías, si ustedes las analizan y si ya las descargaron, pues tiene la orientación en la parte general de en qué consiste la prueba. Pero quiero decirles algo bien importante que debemos considerar para que tengamos un proceso de estudio un poco mejor y que sea un proceso donde ustedes sean más conscientes del estudio. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, la bibliografía no basta solamente con que ustedes la descarguen y tengan su compendio y que las estudien, las repasen, lo lean. Lo importante es que puedan saber qué van a obtener de cada uno de los textos. ¿Por qué les menciono estos? Lo que ustedes les van a evaluar, la valoración de los conocimientos y de las aptitudes, tiene que ver o está enmarcado en este documento que salió en el momento en que se hizo la reforma a la educación y la reforma también a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Antes se llamaban perfiles, parámetros e indicadores. La nueva ley establece un marco de excelencia para la enseñanza y para la gestión en educación básica. Ese marco contempla todas las características de las personas que se desempeñen en la educación. ¿Qué elementos básicos, competencias y habilidades debe tener un maestro frente a grupo, un director o un supervisor? Entonces, como les van a evaluar qué saben y qué saben hacer, entonces están sujetos a estos dominios y a estos criterios. Entonces, ustedes van a encontrar en sus guías estos dominios. Ustedes tendrán que identificar, por ejemplo, en el dominio 1, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Ese es el dominio y supone una serie de criterios, pero el aspecto que ustedes deben de considerar bastante importante es el que está abajo, aspectos a evaluar o a valorar, que es el compromiso ético y la mejora profesional. ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy importante que cuando ustedes descarguen la bibliografía y estén revisando cada uno de los materiales, puedan hacer énfasis en esto, que en esa bibliografía lo que tienen que identificar o saber es cuál es el compromiso ético y profesional del docente, de acuerdo a esos documentos. Y nos vamos al dominio 2, que tiene que ver precisamente con los aspectos del currículum. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Ahí lo que importa es que nosotros como aspirantes sepamos cómo está organizado el currículum, cuáles son los enfoques de este currículum y cómo es el enfoque que se le da a la enseñanza y el aprendizaje. Y una de las preguntas bastante recurrentes de ustedes es ¿con qué plan o programa va a hacer la evaluación? Pues si ya revisaron las guías, el plan y el programa es el 2011. Entonces tendremos que orientarnos a lo que este documento señale. Pero ojo, también vienen ciertos materiales del 2013. Pero, repito, ahí no nos vamos a enfocar tanto en cómo es el compromiso social y profesional del maestro. En este dominio lo que importa es saber los conocimientos básicos para precisamente conocer cuál es la filosofía de la educación, del plan, de los programas, de las estrategias didácticas que se pueden operar. Y bueno, si ustedes se refieren al dominio 3, que es el dominio que habla acerca
de una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas y los niños y los adolescentes, ahí lo que importa es que ustedes de los documentos puedan identificar cuáles son las estrategias y las necesidades para la planificación, la intervención y la evaluación. Entonces, ¿por qué les repito esto? ¿Y por qué hacemos este análisis y iniciamos con esto? Porque ustedes tendrán que establecer una relación totalmente directa entre el dominio, el aspecto a evaluar y la estrategia de aprendizaje o la estrategia de estudio que ustedes puedan utilizar. Si ustedes tratan de obtener toda la información que está en la bibliografía, es mucha. Entonces tendremos que centrarnos en poder encontrar, de acuerdo al dominio y del aspecto a evaluar, cuáles van a ser los elementos que ustedes requieren para poder enfrentarse a los reactivos. Bien, queríamos empezar con esto porque es bastante importante que podamos establecer esta vinculación a la que hacía referencia. De ahí derivará que ustedes puedan tener como un proceso más cuidado y que tengan mayores elementos para poder responder todos los reactivos. Y bien, también dentro de estas actividades de preparación, además del estudio de la bibliografía, se ponen a su disposición los simuladores. Como bien decía el maestro Héctor, no es una prueba, de repente nos preguntan, pero es que no se parece nada, o es que ¿cómo voy a saber que contesté bien? No es un examen, ni es el mismo examen que ustedes van a aplicar o el mismo instrumento que van a aplicar cuando sea la fecha de la valoración, pero sí es un instrumento que les permite a ustedes familiarizarse primero con el tipo de reactivos, tipo de preguntas y el tipo de respuestas, y que ustedes puedan transitar del conocimiento de esos reactivos para diseñar estrategias para poder entender lo importante de las preguntas y luego cómo responder de manera adecuada. Otro aspecto bien importante que ustedes van a identificar en este simulador es que no importa tanto el saber, el instrumento de valoración no va a ser un instrumento que les permita solo memorizar los documentos o que les pregunte cosas en específico. Si ustedes revisan el simulador y revisan los ejemplos que están en las guías, se van a encontrar con que estos son como estudios de caso o son situaciones de la vida docente, situaciones áulicas en la que el dominio de los contenidos les van a permitir poder contestar de manera adecuada. Les van a poner una situación del aula donde el maestro se tenga que enfrentar a una situación donde ponga en tela de juicio o que ponga en demostrar que conoce los aspectos de la planificación y de la intervención y de la evaluación. Le pueden preguntar la evaluación, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro de un alumno? Se da cuenta de que el alumno no llegó al aprendizaje y entonces toma la decisión de no volver a utilizar la misma estrategia. Entonces, ahí, si se trata de una evaluación formativa, el maestro podrá determinar si es correcto o no es correcto ese argumento, esa situación o ese caso que se le plantea en los reactivos. Entonces, repetimos, comentarles, la liga ya está dispuesta, ya está disponible, ya la publicamos en nuestras redes y también les va a llegar a través del correo electrónico. Sin embargo, la UCICAM no se determinará el momento en que ustedes lo pueden ir resolviendo. Queremos decirles también para el simulador que es importante que ustedes tengan su usuario, su contraseña, su correo electrónico y el folio. De repente nos preguntan cuál es el folio o nos preguntan, híjole, ¿qué contraseña voy a ocupar? Primero, creo que es importante que ustedes tengan muy a la mano su ficha de registro. La ficha de registro es esa que ustedes fueron cuando era de manera presencial y antes de la pandemia, ustedes les entregamos una impresión de su ficha. En esa ficha dice folio, es el folio de registro y de participación en este proceso de admisión. Ese folio subrayenlo ahí para que lo tengan bien y también en su ficha está su CURP y sus datos, su nombre completo y el tipo de evaluación por el que van a participar. Entonces, pues ahí ya tienen esa información. Si les piden el folio es ese. La contraseña y el usuario para acceder al instrumento cuando sea la valoración, esas se los haremos llegar una vez que la UCICAM nos lo comunique o que la UCICAM se los envíe directamente. Si fuera el caso de que la UCICAM se los envía directamente, pues nosotros solamente les notificaremos que ya está disponible o a partir de qué proceso podrán habilitarse las ligas para que ustedes puedan acceder el día de la valoración. Pero queremos decir también que para el simulador, aunque nos pide el folio, la contraseña, el correo electrónico, ustedes, si registran cualquier dato, pueden acceder. Es otro dato importante, o sea, no se requiere tener el dato.
Pero si estamos hablando de un simulador, es importante que hagan como todo el protocolo que se tiene que hacer para acceder a la página. Entonces, que tengan a la mano esos datos, que tengan su ficha de registro, que tengan cuando les enviemos o la usicamos nosotros, su usuario y contraseña, también lo tengan a la mano, así como el correo y la liga cuando se les comunique y esté habilitada. Entonces, es importante que tengamos esos documentos previos a la aplicación y que ustedes sepan pues cómo ir registrando y cómo ir poniendo todo. Otro aspecto que nos pide la guía que tomamos en cuenta es que ya una vez que nos haya dado la liga y que ya hayamos puesto el usuario, la contraseña y hayamos accedido a la prueba, pues primero pide que estemos puntuales. Dijimos que como va a estar habilitada media hora antes de la aplicación, entonces es importante que puedan tener media hora antes del horario en que se les establezca. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan tarde, ese tiempo no se les va a reponer. Por cuestiones de seguridad, pues seguramente todas las pruebas estarán iniciando en el mismo horario. Y entonces, si alguien llega posterior, pues finalmente el tiempo que llegue tarde a conectarse será el tiempo que ya no será repuesto. ¿Sale? Entonces, es otra cosa bien importante que debemos de tener en cuenta y que ustedes lean al momento en que se abra la página, va a aparecerles unas recomendaciones para los aspirantes o ciertas especificaciones para los aspirantes, entonces léanlas con detenimiento, léanlas con bastante calma para que ustedes puedan saber qué tienen que hacer en la prueba. Otra pregunta es, ¿qué va a pasar si va a ser en línea o la parte de crítica que han dicho mucho? Es que como va a ser en línea va a haber copia, que mucha gente va a pagarle a alguien para que haga los procedimientos. Finalmente hay ciertas normas de seguridad que, bueno, finalmente todos estaremos sujetos a ellas y, bueno, lo que se supone que se establece en las guías es que va a haber un tiempo específico para esta evaluación. Entonces, lo que sugerimos es que traten de concentrarse en ustedes directamente, involucrarse en las preguntas, en las respuestas y evitar esta parte de querer buscar en otro dispositivo la respuesta o que alguien les ayude, porque finalmente eso hasta va a complicarles más y les va a quitar bastante tiempo y pues a lo mejor van a tener respuestas correctas, pero finalmente no van a concluir la prueba y eso finalmente van a ser puntos que ustedes no van a alcanzar. Entonces, en primer término, eso y recordarles que este es un instrumento para que se familiaricen y les pedimos que hagan todo ese protocolo como si ya fueran a hacer la aplicación para que ustedes igual midan sus tiempos, vean si les falla el internet y bueno, hagan todo ese protocolo desde el simulador porque para eso es. Bien, entonces repetimos como estas son las principales acciones, sobre todo el estudio que ustedes puedan hacer en preparación a esta valoración. Y repetimos, es muy importante que hagan un estudio a conciencia, un estudio que no se base solamente en repasar los documentos. En algunos casos, resulta que hacen grupos para dividirse las lecturas y puedan compartirlas. Digo, eso es bueno, pero repito, es importante que ustedes, de acuerdo a ese abstract que hagan como trabajo de equipo, puedan vincularlo con el dominio y vincularlo con el aspecto de evaluar, porque así sabrán que obtienen lo que les van a preguntar. Y repito, no va a ser memorizado, no va a ser un instrumento memorístico, al contrario, va a suponer que ustedes puedan movilizar sus saberes y puedan demostrar que saben y saben hacer. Bien, avanzamos un poquito, ahora vámonos al tema durante la aplicación. ¿Qué va a pasar durante la aplicación? Pues nos interesa bastante, pues que, repito, tengamos esta experiencia de tener a la mano, pues ya nuestros usuarios, nuestras contraseñas y tener los folios, todo lo que tenemos, pero sobre todo garantizar el acceso a estos dispositivos electrónicos y a Internet. Si alguien no tiene Internet en su casa, porque en efecto todavía no todos gozamos del acceso a la tecnología, pues vale la pena que podamos buscar una alternativa. Si hay una consideración que nos han preguntado bastante, que no pueden haber dos dispositivos conectados al mismo tiempo en un mismo IP. Entonces, muchos dicen incluso, pues es que mi hermana y mi hermano estamos participando para el proceso de admisión, entonces, pues los dos vamos a estar conectados el día. Entonces, eso lo estaremos revisando ya con los ICAM y derivado de esa consulta estaremos informándoselos, pero es muy importante que consideren las personas que no tienen acceso a un dispositivo a Internet, pues busquen una alternativa.
De esa manera estaremos garantizando pues poder hacer en tiempo y forma la valoración. Bien, otro aspecto que hay que considerar es que durante la aplicación pues se tenga un dispositivo adicional, que era lo que les decíamos, o sea, nos vamos a conectar tal vez en una computadora, pero si fallara ese dispositivo o si fallara el internet, que tengamos una tableta o un celular dispuesto también para poderlo hacer. Eh, ya hablamos de la dirección, pues decirles que la liga se les estará compartiendo, pero estará habilitada hasta media hora antes de que ustedes tengan que hacer la prueba. El ingreso puntual y, bueno, las indicaciones. Es muy importante resaltar lo que se menciona en las guías como acciones que podrán resultar o derivar en la cancelación del instrumento. ¿Cuáles son estas? Pues la aplicación en un segundo plano. ¿Cuáles son? Pues monitores remotos o escritorios remotos y programas de grabación. Está prohibida la grabación, tomar fotos o video de las pruebas. Por eso, un segundo plano permite identificar que se está haciendo este uso. Entonces, finalmente, la institución que se encargue de hacer la aplicación de esta valoración, pues tendrá que desarrollar esas estrategias o esos mecanismos de seguridad, porque lo que sí queremos decir es que la UCICAM se encargará de garantizar la objetividad, la transparencia y la equidad y la legalidad en todo el proceso. Entonces, siéntanse confiados de que se realizará de esta forma, porque bueno, finalmente es un proceso bastante importante para la Secretaría de Educación Pública y bueno, nosotros los estados tenemos bastante compromiso con desarrollar, como ha sido siempre, los procesos de acuerdo a estos importantes valores de justicia, equidad y sobre todo objetividad. Otra de las condiciones que cancelan la prueba es que haya dos o más equipos conectados de la misma manera en la misma IP. Ese es un tema que se está revisando, cuál va a ser el criterio para personas que estén pues participando en un mismo sitio por la admisión. Eso lo estaremos revisando y también seguramente habrá otra transmisión en vivo posterior a este ejercicio para darles más detalles aún. Lo que queremos con esto es poder repasar con ustedes todos estos elementos que están en las guías y sobre todo compartirles algunos tips que nosotros hemos identificado en esta revisión. Otro motivo de cancelación es las cadenas de respuesta idénticas con una semejanza del 80%. Esto finalmente son algoritmos que estará aplicando la institución que pueda aplicarla y que, bueno, serán sujetas de cancelación. Y bueno, también patrones de respuestas atípicas que también sean repetitivas y que pues imposibiliten que puedan aplicarse de manera adecuada, ¿no? Y que evidencie que hubo algún tema de estar copiando. Nos gustaría mucho volverlos a invitar a que podamos administrar su tiempo de estudio. Finalmente, al analizar la bibliografía, sí es una bibliografía amplia, pero seguramente ustedes desarrollarán bastantes estrategias para poder revisar los documentos a conciencia y, repito, con base a lo que se les esté solicitando los aspectos a evaluar. Pues bien, hasta aquí sería como el tema de exposición. Ahorita estaremos ya haciendo un proceso de preguntas y respuestas de lo que ustedes ya nos han mandado en privado, en inbox. Queremos decirles que todas las dudas que ustedes tengan, requerimos que nos las escriban porque finalmente seguramente tendremos ya muy breve, no sabemos aún, pero seguramente ya estamos por tener una reunión con la UCICAM y que, bueno, derivado de ello estaremos poniendo a su consideración todas las preguntas y necesidades que ustedes tienen. Pues ya las tenemos incluso concentradas y bueno, si ustedes tuvieran algunas otras adicionales, pues por favor sigan escribiéndonos. Tenemos un equipo, el coordinador, el maestro Héctor Hernández Silva, dispuesto que tengamos un equipo específico para poder atender las redes sociales y sepan que todos están trabajando para poder atender, responder a sus preguntas y las preguntas que aún no tenemos respuesta y que tenemos que atender, las estaremos haciendo al conocimiento de los ICAM para poderlos después compartir con ustedes. Ya la primera pregunta, y bueno, si tuvieran más, pueden escribirlas. Finalmente, aunque no contestemos a todas, lo estaremos haciendo de manera directa, o sea, no se preocupen si a lo mejor no contestamos ahorita en el video las preguntas, pero a todas se les dará respuesta. La primera dice, ¿cuándo sale la convocatoria para promoción horizontal? Es otro tema, pero finalmente es un proceso que está pendiente.
Todavía este proceso no lo reactiva la UCICAM de la promoción horizontal. Sin embargo, en cuanto tengamos el programa y tengamos las normas de operación, se los estaremos compartiendo, pero estén a la expectativa. Todavía no tenemos información y no se ha generado. ¿Cuándo es el examen de admisión para media superior y básica? Esta información que estamos compartiendo principalmente es de educación básica. De educación media superior aún no tenemos, sin embargo, es probable que también en esta semana estaremos revisando alguna información o que llegue. Finalmente es algo que ya está en camino y que, bueno, en breve estaremos recibiendo información para poderla compartir con ustedes. ¿Cuándo es la fecha para el examen en línea? Repito, aún no tenemos la fecha, pero en cuanto la sepamos, se las comunicaremos de manera inmediata. Muchas personas no tienen internet. En efecto, conocemos que muchas personas no tienen acceso, sin embargo, es importante que podamos buscar alguna estrategia para poderlo aplicar. Desafortunadamente, es cierto, no todos tenemos el acceso, pero es también una aspiración poder participar en el proceso de admisión y, bueno, se requiere hacerlo de esta manera. Nos preguntan, asignación a las listas ordenadas de 2019-2020, ¿habrá prórroga? Este tema también es muy importante, qué bueno que lo preguntan, es un tema que hemos estado informando de manera recurrente, de acuerdo con las instrucciones de la UCICAM, se asignaron todas las vacantes disponibles o que fueron desocupadas del mes de marzo al mes de mayo. Esta entidad realizó ya la convocatoria del número de docentes que continuaban en las listas de ordenamiento, derivado de las vacantes que remitieron los niveles educativos. Por lo tanto, ya fueron asignadas todas esas vacantes y por lo tanto el proceso de asignación de plazas del proceso 2019-20 ha concluido. Ya la prórroga se hizo. Finalmente, las afectaciones de la pandemia al no reportar vacantes por las condiciones se hicieron posteriores y de hecho estuvimos asignando las vacantes posterior al proceso que refería a la propia convocatoria. Esa fue la prórroga que dio la UCICAM. Nosotros como unidad administrativa solo procedemos a la asignación del reporte de vacantes que realizan los niveles educativos. Entonces, cuando llegan las vacantes, inmediatamente son asignadas por nosotros derivado de este reporte. Si no tenemos reporte, pues no podemos asignar lo que no tenemos. Entonces, por esa razón, procedemos a realizar la asignación y, bueno, decimos públicamente que ha concluido el proceso 2019-2020. Horas adicionales para los destacados en educación, en la evaluación de permanencia. Este es un tema que sí, ya también se reactivó, ya llegaron los criterios para la asignación de las horas adicionales. En este momento los niveles educativos están reportando las horas que serán sujetas para esta asignación y bueno, la UCICAM ya nos remitió el formato en el cual reportaremos los nombres y los datos de las personas que no fueron beneficiadas en los periodos anteriores, específicamente del grupo 3, 4, del grupo 3 y 4, que serán los que serán asignados. ¿Sale? Entonces estén en espera, estamos trabajando en ello y posteriormente les notificaremos. ¿Qué pasa si se me va la señal? Como establece la guía, deben tener otro dispositivo. Si están conectados a su red doméstica, vamos a tenerlos un teléfono celular con los datos activados. En cuanto se conecten con el otro dispositivo, continuarán su evaluación. Lo que sí es peligroso es que tal vez no se conecten de manera inmediata. Recuerden que el tiempo no se recupera. O sea, el tiempo corre y si ustedes llegaran a tardar bastante tiempo en reconectarse, ahí sí vamos a tener un poco de problema por el tema de que no van a poder completar su instrumento. ¿Qué pasa si no tengo internet o equipo de cómputo? Tendremos que buscar alguna estrategia para poder desarrollar la prueba. ¿Me pueden cancelar las preguntas si mi familia está conectada al Wi-Fi? Recuerden que si se detectan otros dispositivos será motivo de cancelación, entonces sí es importante que durante ese periodo en el que ustedes desarrollarán nadie más se conecte a su red. La información será en la plataforma del proyecto Venus. Seguramente, aún no lo sabemos, pero repetimos, ustedes no se preocupen, eso es un tema que nos corresponde a nosotros, se los estaremos informando de manera inmediata en cuanto lo tengamos. Se evaluará plan 2011-2017, mencioné en la intervención que iba a ser 2011, según lo que contemplan las guías, y algunos materiales del 2013. ¿Cuándo salen las guías para promoción vertical? Están pendientes, también están por salir, están al pendiente de la página de la UCICAM y también nosotros cuando sepamos que esté o cuando nos notifiquen que serán publicadas, también se las haremos llegar.
¿Cómo se asegurarán que realmente el aspirante es el que está realizando el examen? Repito, la institución que se encargará de realizar el proceso se encargará de desarrollar todas las estrategias y todas las, pues las disposiciones que tenga que desarrollar para poder garantizar la aplicación con objetividad, transparencia, equidad y justicia. Entonces, sí es importante que tengamos esas. También nos preguntan, en caso de no tener internet, ¿el equipo de cómputo debe tener cámara para la aplicación del examen? Esa pregunta la vamos a tener considerada para ver si es necesario. No sabemos si sea este tema de la cámara la forma en que se aseguren que los aspirantes realmente sean los que están resolviendo la aplicación. Lo haremos con la consulta con la UCICAM. ¿Cuánto tiempo estará estimado para realizar la valoración? También lo mencionaba al principio de este video, que esa información se las haremos llegar, tanto el número de reactivos como el número de tiempo que estará disponible para desarrollarla, se la estaremos informando. ¿Qué pasará si se satura la página? Bueno, finalmente la institución que desarrolla la prueba está previendo esto, considerando que son miles de maestros a nivel nacional los que estarán aplicando la evaluación. ¿Aún me puedo registrar? La respuesta es no, el proceso de registro ha culminado y bueno, solo las personas que ostenten este proceso de registro y que tengan el folio y que puedan hecho todo el proceso son los únicos que participan. De repente también nos escriben gente que se quedó en periodo de preregistro. Si se quedó en periodo de preregistro, ya no es posible completar el proceso y terminar la evaluación. Ya fue terminado el proceso y bueno, ya no será posible poder continuar con este. ¿Qué información tienen de los cambios de adscripción? Los cambios de adscripción para el Estado de México es un tema que ya ha sido reactivado. En breve estarán recibiendo todos los maestros que se registraron una notificación de las fechas en las cuales se publicarán las vacantes, en las cuales se publicarán las listas de ordenamiento y en las cuales se estará haciendo el evento de asignación de plazas de acuerdo con las instrucciones de la UCICAM. No se preocupen, estén al tanto de su correo electrónico, que será el medio por el cual nosotros nos comunicaremos con ustedes. Habrá examen de educación media superior. Hasta ahorita no tenemos todavía una notificación. Preferimos ser responsables en el dominio y no contestar si sí o si no. Sin embargo, en cuanto tengamos la información de las guías o alguna información, se las haremos llegar de manera inmediata. Les repetimos, es importante que los medios que ustedes utilicen para informarse sean medios oficiales. Se aplicarán dos pruebas, la validación del curso y el conocimiento. Se estará aplicando el instrumento, repito, que la UCICAM nos detalle, entonces estaremos informándoles a la brevedad cuáles serán las características del instrumento para poderles orientar. Tenemos algunas otras preguntas, dice Irlandés Salas, si alguien de mi familia hizo el examen un día antes y yo podré hacerlo en la misma, pues la aplicación seguramente será el mismo día, entonces tendremos... si hay un familiar, tendremos que pues, verificar hacerlo en un lugar distinto. Ejemplo de preguntas atípicas, pues finalmente podemos revisar las guías para que ustedes puedan tener mayor información al respecto. Nos preguntan, ¿cuándo llegaría la información por correo? Pues miren, nosotros estamos previendo tener, repito, tener la información con la UCICAM, tener una reunión con la UCICAM, o si no hubiera una reunión, estaríamos mandando todas estas preguntas que ustedes nos están haciendo, por eso es importante que nos las hagan, porque nosotros estamos haciendo un concentrado para ponerlo a consideración de ellos. Entonces nosotros estamos haciendo todo este concentrado para enviarlo a la brevedad y que, bueno, ellos puedan respondernos y podamos darles nosotros a ustedes la información. Lo que sí tengan certeza es que en cuanto sea la información notificada a nosotros, en ese momento de manera inmediata nosotros les estaremos mandando correo. En algunas ocasiones dicen, es que me llamaron, es que no. Ahorita el medio es el correo electrónico, entonces estén al pendiente de él, de aquí a todo el mes que falta para que podamos tener la información y el acceso de manera inmediata. Entonces, sí es importante que podamos estar al pendiente de estos medios y de nuestras redes sociales. Hacemos infografías y también hacemos bastantes producciones para poder estar en contacto con ustedes. Entonces, síganos las personas que no le han dado me gusta a la página de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México, que pues el logo es una M de colores que dice Edomex. Denle me gusta porque de esta manera tienen precisamente cualquier información de manera directa con nosotros.
Dice, lo que sucede es que me revisaron mis documentos. Tenemos algunos casos de docentes que tienen algunas dudas con sus documentos. Favor de remitir estos correos busquen nuestro contacto o pregunten en inbox a qué correo pueden remitir esta información y de manera inmediata revisamos. Lo que sí queremos saber es que ustedes, si ustedes tienen algunas dudas, pues a veces a lo mejor los compañeros que les revisaron no se las explicaron, pero finalmente a veces, incluso yo de manera personal, reviso los casos para poderles orientar, y si fuera un tema así como bastante detallado, a veces ni siquiera les contesto el correo, sino les llamo directamente para explicarles y también para que ustedes me expliquen cuáles fueron las condiciones. Entonces, pues sí, pónganse en contacto con nosotros primero para pues todas sus preguntas. Nos da mucho gusto que estén escribiendo mucho y bueno, nosotros lo estaremos concentrando, y también si tienen alguna necesidad sobre su proceso o sobre la validación de su expediente, pues también compártanoslo. Pero finalmente, pues a lo mejor es un proceso que está correcto y a lo mejor los cursos o la experiencia no se acredita tal como se establece en la convocatoria y a lo mejor por eso no es tomada en cuenta. Dice, ¿puedo hacer mi evaluación en un ciber? Recuerden que no debe haber otro equipo conectado a esa misma IP. En un ciber, pues hay varios equipos conectados a una misma IP, entonces recomendamos buscar otra opción. Pues bueno, compañeros, si no hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario, como siempre agradecemos la atención que ponen y estar presentes en estas transmisiones. Para nosotros es realmente muy importante poder estar cercanos a ustedes, darles la información de primera mano y poder compartir todo lo que aparece en nuestro proceso. ¿Habrá diferentes días para la aplicación del examen? Posiblemente no, porque va a haber una aplicación en línea. No es un proceso presencial como antes, que teníamos varios días. Entonces, al ser una aplicación en línea, muy probablemente solo sea un día. Queremos también desearles mucho éxito en este proceso, queremos desearles lo mejor, les deseamos y les enviamos nuestros mejores deseos para que, bueno, todos puedan lograr estar en los primeros lugares. Finalmente, maestros, queremos también comentarles que, bueno, las plazas que en el Estado de México hace años eran bastantes, conforme han pasado los procesos, ese número de vacantes ha disminuido. Y entonces estas plazas van a ser otorgadas solamente a los mejores y a los primeros lugares en las listas de ordenamiento. Resulta que la convocatoria ya establece claramente que obtener un lugar en la lista ordenada no garantiza o no determina una obligación de la entidad o del Estado para otorgarles una vacante definitiva. Si bien es cierto, la competencia en el Estado de México ahora es mucho mayor. De otros estados vienen al Estado de México a buscar una plaza. Súmenle todos algunos compañeros que no fueron asignados en el proceso pasado, más todos los egresados de las escuelas normales de este año, más los egresados de las UPNs. Entonces, realmente sí es un proceso con mucha demanda y sobre todo mucha competencia. Entonces, sus elementos multifactoriales, su experiencia, su preparación y sobre todo su desempeño en estos instrumentos de valoración serán determinantes para obtener un lugar en la lista ordenada de resultados. Y repito, si son a lo mejor listas ordenadas de 2,000 plazas y ustedes son el 3,000, pues sí es complicado acceder a una plaza. Entonces les deseamos todo lo mejor y ojalá ocupen los primeros lugares de las listas ordenadas para que puedan tener mayores oportunidades de poder ser asignados a una vacante definitiva. Entonces, cualquier necesidad o cualquier información que ustedes requieran, siéntanse con la confianza de preguntarnos. Repetimos, tenemos un equipo que los va a atender. Si se fuera el internet, ¿se autoguarda los reactivos o se borra en su totalidad? Se continúa. Cuando ustedes se desconecten, seguramente continuará porque se volverán a conectar. Repetíamos hace rato y decíamos que por eso la guía establece que haya otro dispositivo alterno para que de manera inmediata se puedan conectar. Entonces, seguramente se pondrá en pausa y continuarán. Si ustedes no se conectan, pues no avanzará. Entonces, sí es importante que tengan uno o dos dispositivos a la mano para que puedan de manera inmediata conectarse. Pues maestros, agradecemos a todos la atención y bueno, muchas de las preguntas que están poniendo en este momento pues han sido también respondidas y otras ya fueron parte de la plática que mencionábamos al principio. Entonces, agradecemos mucho su tiempo. Como
como siempre, y bueno, nos reiteramos a sus órdenes y en breve seguiremos informándoles cuando tengamos mayor información acerca del proceso, sobre todo de estas preguntas: ¿cuándo será? El horario y bueno, las características y número de reactivos. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos reiteramos como siempre a sus órdenes. Hasta luego, buenas tardes.